Amigas, amigos, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. Mi nombre es Luis Mariano. El día de hoy, con el tremendo gusto de poder platicar con el maestro, el cantautor chileno Manuel García. ¿Cómo está, maestro? Siempre muy lleno de alegría, de emociones, transido de la magia de Paracho. Me siento muy feliz hoy día de poder entregar un concierto en este pueblo amado. No es su primera vez en Paracho. No estaba mirando cómo fue que vine la primera vez y creo que es en el año 22 tengo algo escrito al respecto de, de Paracho y entonces el 23, el 24, ahora el 25. Sí, y alguna de esos años he venido dos o tres veces para Día de Muertos también. Sí, bueno, vuelvo, parece que vuelvo más de lo que me voy. En México lo quieren mucho, lo respetan mucho, lo admiramos. ¿Cómo lo trata el pueblo michoacano? Yo estoy enamoradísimo de esta tierra. Siento que hay algo de predestinación en que yo viniera. Lo pensaba porque en Chile muchos de nuestros abuelos y abuelas, ya desde los tiempos en que la gente se vino de los campos a las ciudades, escuchaba y abrazaba la música mexicana. Y mi abuelo Manuel García, que fue quien llevó la primera guitarra a una casa que él quería tocar música mexicana, no aprendió él, pero sus hijos aprendieron, entre ellos mi padre. Entonces la guitarra a mí me viene por una herencia mexicana. Y luego si pensamos dónde están las mejores guitarras y dónde ocurre la guitarra en el mundo, bueno, es en Paracho. Entonces hay una especie de predestinación tal vez García Marquiana, ¿no? Un poco macondiana, en que yo esté aquí. Y así es como lo siento. Para mí estas son tierras en que encuentro mucha, eh, ¿cómo decir? Es raro decirlo porque en realidad al mismo tiempo que me enseña cosas me va desestructurando, o sea, voy entendiendo también lo mucho que me falta por aprender. Híjole, pues nosotros aprendemos mucho de su música, de esa retroalimentación. A lo mejor la guitarra que se aleja de la sujeción territorial michoacana y se va a Chile y regresa usted devolviendo esa misma cultura, su música que nos ha inspirado. Queremos saber un poquito acerca del proceso creativo. Nace, ¿cómo nace su música? Yo creo que hay varias proyecciones en el proceso creativo del niño que habita en cada ser humano, la permanencia de aquello, la defensa de aquello en la adolescencia, y luego se va siempre nutriendo de elementos en los que uno está sensible a entender en cuáles y cuántas dimensiones uno puede vivir el mundo. Es decir, el de los sueños, el de la emoción de leer un libro, de impactarse por una película, de una historia que le ocurre a otra persona o algo que alguien te cuenta, o simplemente esa especie de silencio y al mismo tiempo música con que nos habla la naturaleza. Todas las cosas que son susceptibles, que las conversemos, las razonemos y las pensemos, por supuesto, son materiales de los procesos creativos. Y en el caso de la música, los ingredientes fundamentales son naturalmente en la canción, el lenguaje y la melodía. Entonces, si lo pensamos con cuidado, nos vamos a dar cuenta que las palabras pueden ser alteradas o este, eh, ¿cómo decir? Como si fuera un experimento químico, ¿no? Las palabras pueden ser modificadas a través de una melodía. Entonces, le damos a través de la música una semántica nueva al lenguaje. Y esa es una experimentación constante, muchas veces de más fracasos que aciertos, pero es lo que nos mantiene en una especie como de laboratorio alquímico. Son elementos esenciales también donde la sabiduría popular tiene mucho que decir. Lo que escuchamos en las calles, lo que la gente que a veces piensa que no tiene educación tiene en sí misma, ¿no? Cómo vive el mundo, cómo enfrenta su día a día, cómo resuelve muchas veces, sobre todo nuestro pueblo latinoamericano, dificultades a partir del amparo que le da la belleza. Entonces una persona en una casita humilde a veces pone en un tarrito sencillo y humilde forrado con papel una florcita y la cuida y la pone en una ventana y sienta que así es mejor su día. Esos elementos son fundamentales en el sentido de la creación porque es algo que al mismo tiempo se observa, se recoge y se agradece. No siempre la creatividad tiene que venir de comillas quien sea creativo, ¿no? Puede también esa creatividad en el fondo estarse fraguando en cualquier circunstancia donde, como digo, la especie humana necesite resistir a partir de la belleza. Todo eso nutre, todo eso nutre, el conocimiento va nutriendo una canción. En su caso particular, ¿nace primero la melodía o la letra? Yo estuve trabajando mucho tiempo con la experimentación
de ser discursivo con una melodía, es decir, echar a andar el sonido de la guitarra en algún acorde agradable donde yo pudiera desplegar un discurso melódico para comprobar si aquellas palabras que iba diciendo con esa melodía lograban comunicar algo especial, incluso transformarse las palabras a partir de ese elemento. Ahora último estoy trabajando con otra experimentación que tiene que ver con establecer patrones estéticos desde la música y ya lo que esa música me comunica, esos paisajes, ir escribiendo sobre aquello. Pero es mitad escribir en el cuaderno una especie de métrica y la otra mitad también es ir improvisando sin escribir, porque a veces cuando uno lleva una métrica y escribe sobre la melodía, queda lindo lo que está escrito y está linda la melodía, y luego no funcionan ambas cosas. Es interesante cuando uno va también como probando algunas cosas, así como si fuera una especie de, como estamos así como conversando, mirando lo que se te ocurre al decir una cosa que sigue, y eso es más inmediato a veces desde el lenguaje, como digo, desde ese discurso. Pero ¿por qué estoy trabajando ahora desde las melodías? Porque precisamente aquí en Paracho he entendido muchas cosas de la guitarra, muy hermosas, y trato de incorporarlas en la técnica, en el sonido, porque la guitarra que tengo en Chile es de Abel García López, y una de las 12 colección mexicana, una de madera bálsamo, y la guitarra también quiere decir cosas a veces. Me tiene muy intrigado esa guitarra, como si estuviera hechizada, como si estuviera viva, porque tiende a cantar solita, entonces a veces yo siento que tengo que respetar lo que la guitarra quiere decir. Y ya eso me permite crear patrones armónicos o melódicos o recursos, qué sé yo, que voy también incorporando de la música latinoamericana que voy escuchando. Y entonces he tenido ahora este año un cuidado especial con eso. Influye mucho tener un buen instrumento, ¿no? Para ese proceso creativo. Muchísimo. Yo he estado preocupado por la creación justamente en el tema de la cantautoría, porque entiendo que muchos artistas, sobre todo cuando son jóvenes, no pueden acceder a un muy buen instrumento. Pero sí me gustaría que tuvieran la noción que en la medida que uno busca en ese espacio-tiempo sonoro, que es la guitarra, cuando uno busca con paciencia, con humildad, con curiosidad, entonces de pronto la guitarra te empieza a entregar cosas en lugares a los que a veces alguien no se atreve a ir, porque cree que si está tocando en el espacio 1 y necesita ir al 8 o al 7 o al 12, que va a pasar algo malo, que te vas a equivocar. Se ve como una especie de paisaje a veces que estuviera oscuro, pero se ilumina en la medida que tus dedos empiezan a trabajar y a recorrer los espacios, y que a veces incluso la misma madera te dice, no, mira, si aquí tengo una veta donde termina el espacio 7 o el 11, entonces si quiero venir de aquí a esta nota, bueno, el ojo también te puede ayudar un poco. Y en ese sentido el instrumento cuando se va como trabajando ayuda muchísimo. Ahora, cuando se trata de una guitarra, de un instrumento bien elaborado, ese instrumento canta junto contigo, te desafía, tiene vida propia, entras en una simbiosis que necesitas que esos sonidos bien logrados de alguna manera, perdón, vayan protegiendo tu corazón, vayan como amparándote. También un instrumento bueno canta para ti y te enriquece. Entonces, sí, siempre la guitarra va a ser un mundo desafiante, pero yo instaría, sí, a la gente joven que trabaja en la cantautoría a buscar espacios de silencio y a buscar guitarras que respondieran también a sus necesidades existenciales. No solo al hecho de decir, tengo una guitarra y tiene que ser enchufada porque quiero tocar para mucha gente. Y si sueno fuerte es que se va a quedar callada la audiencia o yo voy a estar tocando en un lugar donde no voy a escuchar si hablan o no hablan arriba de mi canción porque mi guitarra es enchufada, y entonces empiezan los fantasmas de cómo va a reaccionar una música frente a una audiencia, y se empieza a perder el valor de la voz ancestral de la guitarra. Y eso, con eso tenemos que tener todos y todas una responsabilidad. Ya que estamos aquí en Paracho, pues yo sé que usted también toca el piano. ¿Por qué recurrir a la guitarra? Yo toco un poquito de piano, casi todos los que estudiamos música se nos enseña piano básico. Yo he compuesto algunas cosas así, yo digo pata de pollo, cuando uno hace la triada, ¿no? De acorde. Entonces, he compuesto algunas cosas así, casi nunca he grabado con piano. Por ahí grabé algunas maquetas para un disco que se llama Acuario, que es una experimentación sonora incluso con electrónica. Y algún tiempo pasé también por violín, cuando estudié en una escuela artística en la ciudad de donde vengo, Arica, norte de Chile. Y ya mi profesor de guitarra no estaba muy contento que yo estuviera yendo violín, tenía yo unos 13 años,
y al final algo aprendí a hacer sonar el violín, me encanta, pero la guitarra finalmente viene llena de historias, de cuentos, viene llena de un relato también que han ido enriqueciendo, que ha ido enriqueciendo el mundo, desde quienes la interpretan de manera docta, clásica, hasta aquellos que pueden tocar en un mercadito, o estudiantes en una plaza, en una universidad, o simplemente alguien en una casa que descubre una canción que nunca nadie va a conocer, pero que uno la escuchó un día y encontró que era una magnífica canción. Entonces, entre la vigilia y el estar durmiendo, es decir, entre la vigilia y el mundo de los sueños, la guitarra está en un limbo donde nos va contando muchas cosas y se transforma en una especie de templo revelador también para quienes la amamos. Es un universo, no acabamos de conocer la guitarra hasta el día de hoy, por más tiempo que tengamos, siempre somos aprendices. Yo en particular admiro mucho la literatura de los escritores chilenos, Pablo Neruda, Mistral, Huidobro, etcétera. Su música su letra es intensamente poética. ¿Admira usted o está influenciado de sus escritores nativos chilenos? Sí, yo creo que en Chile, también producto de las dictaduras grandes que tuvimos, la capacidad de ver un país que de alguna manera quedó bajo las ruinas de la tristeza de un pueblo aplastado, ¿no? Expoliado. Nuestras ruinas más antiguas, nuestros pilares fundamentales, finalmente se transformaron en esa poesía, porque la poesía, igual que la luz del sol, igual que el agua, se cuela finalmente por cualquier rinconcito. Tener un libro, que alguien memorice unos poemas, en ese tiempo la gente memorizaba mucho, en los años 70, 60, ¿no? Antes de que estas tragedias en Chile ocurrieran, pensando que el 11 de septiembre de 1973 es un quiebre en Chile, que a la gente que venía de los campos a la ciudad, a quien se le había prometido mejor expectativa de vida, quienes se ven envueltos de pronto en un oscurantismo cultural. Pero la poesía siempre se coló por todas partes, siempre en un libro, siempre se quería negar una parte de los poetas y dejar solo, qué sé yo, un fragmento de algún poema que era un poquito menos, más entre comillas, inocente, o menos político y social, pero sin embargo a quienes nos gustaba la literatura íbamos y buscábamos más, y ese autor era amigo de otro y ese otro no estaba publicado porque era político, y se hablaba de Neruda dos poemas y de Gabriela Mistral se sabían dos poemas infantiles, y jamás se hablaba de César Vallejo, menos de la poesía de Martí, pero uno se encontraba con esas cosas y se encontraba también con esa literatura profunda mexicana, metafísica, como la de Juan Rulfo, ¿no? Cuando nos habla en Pedro Páramo, o Juan José Arriola también. Cuentos que de pronto se colaban en libros de compilaciones y que nos decían a los adolescentes o niños que leíamos eso, que había otros mundos trascendentes e importantes, que había otras gentes, que había otras fuerzas, otras energías, que había otras alegrías y otras maneras de entender el mundo. Y eso fue, en el fondo, una construcción que, tal como te decía al principio, se transformó en una belleza también para la posibilidad de remar las aguas oscuras que vivíamos, y fueron de alguna forma las orillitas existenciales de las que nos fuimos agarrando para poder existir y sobrevivir a cosas que eran muy difíciles. En su música también integra mucho la política, el amor, la belleza, muchas cosas muy importantes, el valor, muchos valores. ¿Considera que el ser artista va implícito una responsabilidad política? Claro, por ahí se ha dicho, yo creo que es cierto, que toda actividad humana es política. Siempre se está eligiendo de alguna forma lo que se dice o lo que no se dice, lo que se denuncia o no se denuncia, lo que se puede de alguna forma aventurar como una defensa de un valor o no. Silenciar o declarar cosas siempre tiene y es parte de una actividad política. Eh, llega al pensamiento, sobre todo nuestro pensamiento latinoamericanista, de pronto, por las necesidades que tenemos a esa orilla. No es que sea algo que tiene que ser como un pie forzado, ¿no? Son cosas que aparecen honestamente en el arte cuando un ser humano está preocupado, como cualquier vecino, por temas que también tienen que ver con su vecina y con su otro vecino, con su prójimo. Esos temas, esa preocupación de revisar el mundo a partir de una mirada honesta, nos lleva no solo a la actividad del arte, sino que en el día a día y en cualquier actividad también a la política. Y eso en el fondo aparece
en el caso mío, solito cuando a mí como ser humano me preocupa un tema. Si no tuviera la guitarra tal vez lo pintaría, si no tuviera cómo pintar tal vez lo declamaría y si no lo danzaría. Es el hecho de también ejercer nuestro derecho a incidir en el mundo, sobre todo como comunidad. El hecho político de vivir en comunidad tiene mucho que ver también con los valores ancestrales y el por qué se reprimió tanto nuestras lenguas indígenas maternas y por qué a las culturas indígenas también y antiguas con tanta sabiduría se les reprimió en un momento con tanta fuerza y todavía. Y eso es una especie de tensión, ¿no? Que está todavía en una dialéctica histórica que se debe resolver. Esa necesidad de decir, de expresar, lo ha llevado a colaborar con un montón de gente, artistas de todo el mundo. ¿Hay algún artista que esté pendiente que Manuel García sienta la necesidad de compartir? Ay, siempre porque aquí cuando vengo a México también me voy enamorando de proyectos lindos. Hemos colaborado con Mardonio Carballo, un poeta náhuatl. Ahora estamos ahí en un coqueteo muy lindo con la maestra Laura Rebolloso. Está Natse también en Puebla, que es una mujer que sabe sus tradiciones, escribe canciones, toca la jarana, es parte del mundo del son jarocho. Ahora mismo, por ejemplo, le pedí a una maestra de acá, Yunuen, que me enseñe un par de pirecuas que ella las canta muy lindo. A Rocío Próspero no la molestaría, prefiero practicar un poquito un día para poder de pronto entregar un canto purépecha lo más logrado posible. Estos procesos son lentos, hay que estudiar, hay que pensar. Y artistas del mundo creo que he colaborado con quienes me impresionan y han sido parte como de la historia de mi vida. Pedro Aznar en Argentina, Silvio Rodríguez en Cuba. Con los Macorinos tocamos, grabamos una canción también, parte de todo el mundo del bolero, ¿no? Esa época de los panchos que tanto amaban mis abuelos, hubiesen estado tan orgullosos si hubiesen escuchado una canción mía grabada con los Macorinos. Y tengo también un par de sorpresas mexicanas que ahora me las voy a reservar para una colaboración, pero también jugando y pensando en ese mundo onírico de la guitarra. A uno le gustaría tocar con mucha gente que físicamente ya no está, pero que nos dejaron obras hermosas, ¿no? Los Panchos, por ejemplo, o en algún momento haber hecho una colaboración con artistas guitarristas como Leo Brauer, etcétera. Pero eso tiene también equivalentes porque somos seres humanos, tenemos fragilidades, debilidades, no somos tan únicos como creemos. Y si no es uno, aparece de repente una persona joven que te puede entregar, sin un nombre reconocido en la música del arte, también muchísimas cosas, que son las cosas que me traen también hasta Paracho, porque acá hay mucho talento, mucha guitarra, mucha creatividad y mucha tradición de los pueblos antiguos. Ese viaje por el mundo es interesantísimo y lo ha llevado a ganar premios en todos lados. Recientemente ganó un segundo premio Pulsar por mejor cantautor chileno. ¿Cómo maneja tantos premios, tanta fama Manuel García? Bueno, porque cantar está difícil y tenemos, por suerte, referentes de quienes no solo nos entregaron su canto, sino también su vida en función de lo que significaba defender los valores del pueblo, el relato oral. Pensemos en nuestra Violeta Parra, pensemos en Víctor Jara, pensemos en aquellos artistas del mundo, ¿no? Que en épocas de complejidades sociales y políticas, de masacres y muertes, elaboraron sus cantos. Eso es tan importante y nos dejaron tantas tareas que finalmente uno se siente pequeñito frente a todo lo posible en la función de construir la humanidad a partir de un quehacer como el arte. Entonces, si uno lo mira desde ese punto de vista, lo que se hace tiene que ser comunitario. Y el reconocimiento de los premios, por supuesto, es agradable cuando ocurre. Uno también tiende, en el corazón, con muy poca modestia, a premiar a quien te lo entrega, porque dice, algo nos estamos comunicando y estás haciendo el esfuerzo espiritual, intelectual y amoroso también, que a veces hay que hacer un esfuerzo para poder proyectar el amor, de reconocer a alguien en tu cultura y entregarle un premio. Valga eso también, como decimos nosotros en un jueguito infantil allá, un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros y compañeras. Claro. Es maravilloso ese concepto. ¿Cómo le gustaría
ya que está todo ese aporte de su música, su arte, su contribución al arte y la música del mundo, ¿cómo le gustaría a Manuel García ser recordado? A mí me gustaría ser recordado como un caminante de su pueblo, como un vecino, para los niños tal vez como un loco curioso, para que se asomaran y pudieran ser inspirados por el atrevimiento de alguien que se asomó a su locura y la supo vivir de forma amorosa, pero así, como alguien muy de ranchito, que finalmente se encanta con una flor, con un insecto, que llegó en su vida a entender el valor de la renuncia y abrazar el misterio, y sobre todo ese misterio al que nos llama la belleza, es decir, al que siempre puso el valor de la luz de la luna por sobre el valor del dinero. Qué maravilla, así lo recordaremos. Recientemente estamos a punto casi de que salga a escena. ¿Tiene algún ritual antes de salir a escena? Mira, no lo iba a contar, pero ya que me lo preguntas te lo voy a decir. Tengo unos anillos que para mí son muy sagrados, siempre me los cambio de mano, un gesto que es como una especie de ritual, de energía, no sé. Y hoy me despojé de mis anillos como un gesto de, no sé, ¿cómo decir? De, de amor a este pueblo. Eso. Me los quité y dije, voy a venir absolutamente desnudo de esas energías, no voy a poner ni siquiera eso de por medio en este concierto. Voy a estar ahí para mi gente con todo el corazón, de la manera más abierta en que yo les pueda entregar lo que, un poquito chiquitito, chiquitito con que yo les devuelva de todo lo que me han entregado y dado aquí estas tierras. Maestro, ha sido un privilegio platicar con usted este momento. ¿Podría darle un mensaje a la gente que quiere dedicarse al arte? Sí, que el arte no solo ocurre en los escenarios, que el arte, aunque a veces significa sacrificio y muchos le tienen miedo, finalmente termina entregando una visión, una perspectiva del mundo tan rica y poderosa que nos va creando unas alas invisibles, que si nos atrevemos a volar con ellas, vamos a encontrar, eh, vamos a encontrar no solo quienes somos, que venimos del mar y dicen que éramos peces y luego caminamos, bueno, nos queda seguir subiéndonos los árboles como los monos y seguir desde los árboles tratando de volar como los pájaros, es decir, aprender de la naturaleza muchísimo. También eso es el arte. Y atreverse al arte es ir descubriendo esas cosas. Es un camino de regreso al mismo tiempo que es un camino que te proyecta hacia el futuro. Es fascinante y que está lleno de artistas, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas también, que un día deciden hacer algo con sus manos y ese algo resulta que finalmente hace que la vida sea mucho mejor que como era antes. Correr ese riesgo siempre va a valer la pena. Amigas, amigos, hemos estado charlando amenamente con el maestro, el cantautor chileno, Manuel García, a quien le vamos a agradecer infinitamente y le deseamos lo mejor siempre. Muchas gracias, quedo siempre en compromiso con este espacio, tiempo, que se llama Paracho, pero que entiendo que es inefable para mí poder explicarlo. Y vamos a entregar un concierto hoy día con alegría. Yo también te agradezco muchísimo la posibilidad de comunicarme y de poder poner un poquito en palabras todas las emociones lindas que quiero compartir. Muchas gracias por este momentito también, maestro. Al contrario, estamos agradecidos con usted. Hasta la próxima, amigos.